Si te pregunto por el apóstol más polémico, ¿en quién piensas? La mayoría dirá Judas Iscariote, el traidor universal, el nombre que se convirtió en sinónimo de deslealtad. Otros, quizás más reflexivos, apuntarán a Pedro, el apóstol que negó a su maestro 3 veces en la noche más oscura. Incluso Tomás, el incrédulo, podría entrar en la lista por su famosa duda. Sus historias son dramas humanos de fracaso y debilidad. Pero, ¿y si te dijera que el apóstol que generó más conflictos, el que redefinió el cristianismo desde sus cimientos y cuyas palabras aún hoy provocan debates encarnizados, no fue ninguno de ellos? ¿Y si el personaje más disruptivo no fue un traidor, sino el arquitecto más brillante del movimiento? Hablamos de un hombre que nunca caminó con Jesús por las colinas de Galilea, que nunca escuchó el sermón del monte de sus labios y que de hecho dedicó la primera parte de su vida a destruir todo lo que representaba. Hablamos de Saulo de Tarso, el hombre que se convertiría en Pablo, el apóstol de los gentiles. Para entender la magnitud de la controversia que rodea a Pablo, primero debemos borrar la imagen del santo que vemos en los vitrales de las iglesias. Antes de ser Pablo, Saulo era un ejecutor, un fariseo de fariseos, un hombre de ley, estricto, celoso y convencido de que los seguidores de ese carpintero crucificado eran una secta peligrosa que corrompía la fe de Israel. No era un simple opositor, era un perseguidor activo. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo describe respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Iba de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Estuvo presente y consintió en la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Para Saulo, erradicar esta herejía no era un trabajo, era una misión divina. Y entonces, todo cambia. En el camino a Damasco, tiene una experiencia que altera la historia. Una luz cegadora, una voz del cielo, una conversión tan radical que parece inverosímil. Imaginen la reacción de los primeros cristianos. El hombre que era su peor pesadilla, el agente del terror que los cazaba, de repente afirma ser uno de ellos. No solo eso, sino que afirma haber recibido su evangelio, su misión, no de los apóstoles en Jerusalén, sino directamente de Jesucristo resucitado. Aquí nace la primera y más profunda capa de su polémica, la fuente de su autoridad. Pedro, Santiago, Juan y los demás basaban su liderazgo en haber sido elegidos personalmente por Jesús, en haber aprendido de él durante años. Su autoridad era testimonial. Pablo, en cambio, llega como un extraño, un antiguo enemigo, y reclama una autoridad equivalente, si no superior, basada en una revelación privada y mística. Para muchos en la iglesia primitiva, esto era, como mínimo, sospechoso. ¿Era una trampa? ¿Un engaño del enemigo? ¿O era un milagro genuino? Esta tensión nunca desaparecería del todo, pero la verdadera bomba teológica que Pablo detonó fue su mensaje para los no judíos, los gentiles. La iglesia de Jerusalén, liderada por Santiago y Pedro, era fundamentalmente judía. Veían a Jesús como el Mesías judío que cumplía las profecías judías. Para unirse a ellos, se esperaba que un gentil se convirtiera primero al judaísmo, lo que implicaba, entre otras cosas, la circuncisión. Era la puerta de entrada, la marca del pacto. Pablo destrozó esa puerta. Su evangelio era radicalmente diferente. La salvación no venía por la ley de Moisés ni por las obras, sino únicamente por la fe en Jesucristo. La circuncisión, las leyes dietéticas, el sábado. Todo el andamiaje de la identidad judía era, según Pablo, irrelevante para la salvación de un gentil. Esto no era una simple reforma, era una revolución. Declaraba que gentiles y judíos eran iguales ante Dios a través de la fe, sin necesidad de que los primeros se convirtieran en los segundos. Esta idea fue un terremoto. Para los cristianos de origen judío más conservadores, esto era una herejía. Era abrir las puertas del templo a los impuros. Era anular la ley que Dios mismo había entregado a Moisés. No es de extrañar que el libro de los Hechos narre un tenso enfrentamiento en el llamado Concilio de Jerusalén, una cumbre de emergencia para decidir si el evangelio de Pablo era legítimo.
No fue una reunión amistosa con té y galletas. Fue un choque de titanes teológicos donde el futuro mismo del cristianismo pendía de un hilo. ¿Sería una secta reformada del judaísmo o una nueva religión mundial? La visión de Pablo se impuso, pero la batalla estaba lejos de terminar. Aquel concilio fue solo la primera escaramuza en una guerra ideológica que definiría el alma del movimiento para siempre. La tregua firmada en Jerusalén fue, en realidad, una paz frágil. Un trozo de papiro no podía apagar el fuego de una convicción tan profunda. La verdadera guerra no se libraría en concilios, sino en las trincheras de la vida diaria, en las mesas donde los creyentes compartían el pan. Y el campo de batalla decisivo sería la vibrante y cosmopolita ciudad de Antioquía. Allí, la visión de Pablo florecía. Judíos y gentiles, antes separados por un abismo de leyes y rituales, ahora comían juntos, adoraban juntos, vivían como una sola familia. Era la prueba viviente de que el Evangelio de la Gracia funcionaba. Pero entonces, la sombra de Jerusalén se alargó hasta Antioquía. Llegaron unos hombres enviados por Santiago, el hermano de Jesús, el pilar de la Iglesia Madre. Y de repente, el aire cambió. Pedro, el mismo Pedro que había defendido a los gentiles en el concilio, que había comido con ellos sin reparo, empezó a acobardarse. Presionado por la facción de la circuncisión, por el peso de la tradición, se apartó. Dejó de compartir la mesa con los no judíos. Su miedo fue contagioso. Otros creyentes judíos, incluido Bernabé, el propio mentor y compañero de Pablo, siguieron su ejemplo. La comunidad se fracturó. El evangelio de la unidad se estaba desmoronando por la hipocresía y la presión social. Para Pablo, esto no era un simple error de etiqueta. Era una traición a la verdad fundamental de Cristo. Vio el evangelio siendo crucificado de nuevo, esta vez en el altar del legalismo y el miedo. Y no se quedó callado. Lo que sucedió a continuación fue un enfrentamiento público y humillante. Pablo se encaró con Pedro, cara a cara, como él mismo escribe, porque era de condenar. Lo acusó delante de todos de no vivir conforme a la verdad del Evangelio. Imagina la escena. El apóstol advenedizo, el antiguo perseguidor, reprendiendo públicamente a la roca de la iglesia, al hombre que caminó sobre las aguas. Fue un acto de una audacia inconcebible, pero para Pablo, la verdad era más importante que la jerarquía. Este incidente reveló la profunda grieta que persistía. Por un lado, tenías la visión de Santiago y la iglesia de Jerusalén. Un cristianismo que era la culminación del judaísmo, donde la fe en Jesús era el cumplimiento de la ley de Moisés, no su anulación. Para ellos, un gentil debía, en cierto modo, acercarse al judaísmo para poder acercarse plenamente a Cristo. Por otro lado, la visión radical de Pablo. Un evangelio donde la fe sola era suficiente, donde la cruz había demolido el muro de separación entre judío y gentil, creando una humanidad completamente nueva. No eran dos versiones de la misma fe. Eran dos religiones compitiendo por el mismo nombre. Pablo sabía que no podía ganar esta guerra solo con sermones. Sus oponentes, los judaizantes, lo seguían a cada ciudad que evangelizaba, susurrando a sus conversos que el evangelio de Pablo era incompleto, que necesitaban la circuncisión y las leyes para ser verdaderamente salvos. Así que Pablo desató su arma más poderosa. Sus cartas, las epístolas, no eran correspondencia amistosa, eran manifiestos de batalla teológica. La carta a los Gálatas es un grito de guerra. Una defensa apasionada y furiosa de la libertad en Cristo contra los falsos hermanos. La carta a los Romanos es su obra maestra, un argumento legal y teológico tan denso y brillante que ha moldeado el pensamiento occidental durante 2 milenios, estableciendo de una vez por todas que la justificación es por la fe, no por las obras de la ley. Pero al final, esta guerra ideológica no se decidió por la elocuencia de un debate o la lógica de un argumento. Se decidió por la historia, por el hierro y el fuego. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas, bajo el mando del general Tito, aplastaron una rebelión judía, saquearon Jerusalén y arrasaron el templo hasta sus cimientos.
Este evento cataclísmico no solo cambió el curso del judaísmo para siempre, también decapitó al movimiento cristiano judío. La Iglesia de Jerusalén, el centro de autoridad para la facción de Santiago y Pedro, fue aniquilada o dispersada. Su liderazgo desapareció, su influencia se evaporó en el humo de la ciudad santa. Con su principal rival neutralizado por la fuerza bruta del Imperio Romano, la teología de Pablo ya no tenía competencia. Las iglesias gentiles que él había fundado por todo el Mediterráneo, nutridas por sus cartas y su visión de un evangelio universal, se convirtieron en el centro de gravedad del cristianismo. La vertiente paulina no ganó el debate, simplemente sobrevivió a su oponente. La historia, en su cruel indiferencia, eligió un bando. El cristianismo que conquistó el Imperio Romano y que hoy cuenta con más de 2.000 millones de seguidores es, en su ADN, el cristianismo de Pablo. Su audaz visión, forjada en el conflicto y defendida con una ferocidad implacable, fue la que finalmente prevaleció. No fue un camino de paz y unidad, sino una lucha por el alma misma de una fe naciente. Una lucha cuyo resultado fue sellado no por un concilio, sino por la caída de una ciudad. Analizar estas tensiones olvidadas es crucial para entender no solo el pasado, sino cómo se forman las grandes ideas que moldean nuestro presente. Si este viaje a los cimientos de la historia te ha parecido fascinante, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Cada video es una pieza más del rompecabezas. Y ahora, quiero leerte a ti. ¿Crees que el cristianismo perdió algo vital al distanciarse de sus raíces judías? ¿O fue esa ruptura precisamente la clave de su éxito mundial? Déjame tu opinión en los comentarios.